Oseas 4. Vamos a leer la palabra, es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Vamos a rendirnos en todo tiempo delante de Él y vamos a leer con toda reverencia porque es la voz del Señor. Amén. Y la palabra del Señor dice en la siguiente manera: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar, y dejaron su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestros nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres. Sacrifican, por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Ahí nomás, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo eres. No hay Dios como tú. Tú no eres adivino, amado Dios, ni sortílego. Tú eres el que conoce nuestros corazones, nuestras mentes. Tú eres quien conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Este libro, amado Dios, nos lleva a la reflexión y al recuento de nuestras obras mientras caminamos en el Evangelio. Bendito Dios,
Has mirado nuestra forma y conoces, Señor, nuestra salida y nuestra entrada. Sin embargo, nos has concedido la vida y hoy nos tienes en tu casa. Bendito Dios, haznos contemplar la verdad que hay en tu corazón y que nos es revelada para bien de los pocos días que nos quedan. Bendice, Señor, esta palabra y bendícenos en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Controversia. Controversia de Jehová con su pueblo. El mismo título, hermanos, muy sugestivo. Y tengo que decirles esta palabra. Estuve pensando hace mucho tiempo, hace muchos días, y la verdad que me confrontaba conmigo mismo. Y estuve leyendo este libro y me conmoví, hermanos, y me hablaba a mí mismo. Hay una verdad que es muy contundente. Si el encargado de Dios en su obra no funciona en sus misiones, entonces Dios mismo se encargará de castigar al responsable. Y en esto yo me confrontaba, hermanos. Hemos llevado muchas veces discipulados, enseñanzas, pero tal vez por falta de dirección no lo hemos llevado a la práctica. Y si alguna vez lo hicimos, Dios nos ha traído resultados. Pero aún viendo sus resultados, hermanos, nos quedamos otra vez sentados. Les decía hace un tiempo, creo que más de un año, vamos a salir a las calles, vamos a evangelizar, hasta que llegó el momento en que lo hicimos. Y algunos de aquí nos fuimos y predicamos. Habían conversiones en la calle, nos gozábamos predicando la palabra, y aparentemente no pasó nada. Sin embargo, el Señor, viendo ese trabajo, añade a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y ya no somos los mismos, estamos aumentando. Ayer pude contemplar, no de aquí de adentro, sino de afuera, un pueblo que está creciendo, un pueblo de jóvenes. Gloria a Dios. Tal vez ellos no están el domingo, y precisamente eso es lo que nos está hablando aquí, precisamente eso. Entonces, ustedes saben, hermanos, que aquí en esta congregación hay un responsable. Y si ese responsable no acata lo que dice aquí, entonces pueden suceder muchas cosas. Porque cuando uno no sirve a Dios y más bien estorba, Dios lo limpia. Porque tiene que haber alguien que le sirva a Dios con agrado. Entonces, yo quiero pedirles en este instante, hermano, pónganse de pie. Pónganse de pie todos, hermanos. Voy a decirles en el nombre de Jesús, perdónenme. Perdónenme, hermanos, por no haber estado cumpliendo la función del sacerdote. Entonces hay muchas cosas que estoy adoleciendo y me están pasando, y el Señor usa a sus siervos y traen una palabra.
y nos confronta. Entonces yo ya quiero decirles, hermanos, que el Señor ya me habló aquí. Y me está hablando todos estos días. Entonces, alguien es el que conduce. Y cuando hay descuido en la casa, entonces todo se descarría, se desordena. Y a veces queremos ordenarlo humanamente y no se puede. Mas esta palabra sea, hermanos, recibida hoy, primeramente el que habla. Perdónenme, hermanos, si les doy gracia por eso. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. El Señor es muy puntual aquí. Veamos, dice, oíd palabra de Jehová. Usa al profeta Oseas. Lo levanta, este hombre era pastor. Pero quiero decirles aquí que no se va a entender muy claramente si este libro no lo leemos desde el primer capítulo hasta el tercero. Miremos el panorama, hermanos. Escúchenme un momento. Dios llamó a Oseas y le dijo, ve y cásate con Gomer. Gomer te va a ser infiel. Tú te vas a casar con ella, vas a tener hijos, pero te va a abandonar. Así que cuando te abandone, ve y búscalo. Y en una subasta, cómpralo y tráelo contigo. Porque así es mi pueblo. Esto es muy duro. Duro para los que resistimos a la palabra. Pero en esto hay, hermanos, un despliegue de amor. Hay una entrega de amor. Hay un sacrificio de amor. Oseas tal vez no lo entendía, porque Cristo todavía no había venido. Pero nosotros sí podemos entenderlo, diría, casi a cabalidad, porque Cristo ya vino. Porque Cristo fue a la cruz del Calvario. Es como si al Señor nosotros le pertenecemos por creación. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Pero nos perdimos como Gomer. Y el Señor manda a Jesucristo a comprarnos de nuevo. Y en ese sentido, en ese caminar, volvemos a fallar. Entonces el Señor acá nos dice, oíd, pueblo, oíd palabra de Dios. Eso me decía a mí. Oíd palabra del Señor. Palabra de Jehová. Hijos de Israel, al pueblo. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué es contender? Hay una contienda, hay una pelea, hay una confrontación, hay una demanda, hay el inicio de un juicio. El Señor ha iniciado un juicio. Y yo veía todo este panorama, hermanos, que por más que hablamos, les decía el viernes a los hermanos, pareciera que aquí hay un mudo, y allí donde están, todos sordos. Porque el que habla, no le oyen. Porque parece que hay una sordera espiritual.
y hay una mudez espiritual. Aquí el Señor nos está diciendo, porque no hay verdad, se refiere al pueblo. No hay verdad en ese pueblo. Entonces, ¿en qué andamos? Y porque no hay verdad, no hay resultados. Yo doy gracias a Dios porque mucho tiempo oraba por cantantes y músicos, pero cristianos. Y con el pastor Marcelino, él entiende de música. Yo no entiendo nada, yo no soy llamado para eso. Pero teníamos que hacerlo. En eso oraba. Y cuando estaba sentado allí atrás ahora, me gozaba, hermanos. Porque Dios oye, parece a destiempo, pero no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Entonces, al ser este el tiempo de Dios, Él también nos está hablando y nos está llevando a su palabra. No lo tomen por dureza, sino que es el amor sublime de Dios que tal vez así entendamos nosotros, de que Dios nos ama tanto y quiere que nos confrontemos con su verdad para que haya cambios. Entonces la verdad tiene que estar en nosotros y la verdad es Jesucristo. Aquí el Señor está diciendo, porque no hay verdad. No hay verdad, porque por más que oímos la palabra, nos concentramos en la palabra, meditamos en la palabra, pero no lo entendemos. El Señor está diciendo, no hay verdad en ello, porque si hubiera verdad en mi pueblo, me amarían. Me serían fieles. Estarían conforme en mi pacto, el pacto que hice con ellos, el pacto con ellos, el nuevo pacto en mi sangre. Pero no hay en ellos ni la ley, ni la gracia. Vemos el ausentismo, hermano. El día jueves yo estuve aquí. Bueno, el día jueves yo no me había enterado que el viernes era vigilia. Entonces, estuve aquí. Luego cerré la puerta porque estuve solo. Me fui y le digo a mi esposa, parece que hoy no hay servicio. Se ha trasladado para el día de mañana. Y lo llamé a mi hermano Luis. Hermano Luis, ¿qué ha pasado? Y me dice, sí, la vigilia es mañana. Y lo anunció. Entonces, como esa noche que yo me sentí solo aquí, abandonado, yo dije, estoy inservible. Parece que yo los espanto, más bien los asusto. ¿Cómo se sentirá Dios cuando no estamos en su presencia? Entonces, hay algo aquí que el Señor nos lleva y Él nos dará entendimiento. No me aman, por eso me abandonan. No hay fidelidad en ellos. No hay constancia en ellos. No me son fieles. No han entendido mi llamamiento. Más bien, pueden amar a todo lo que hay en la tierra. A ellos sí los aman. A esas cosas sí los aman. Pero a mí no me aman. Esa es la queja que pone el Señor aquí. Esa es la queja. ¿Cómo se habrá sentido Oseas? ¿Dios se equivocó cuando le dijo, ve y toma a Gomer por esposa, cásate con ella? Pero que quiero que sepas desde hoy que ella te va a abandonar.
Y cuando te abandone con tus hijos, ve y búscalo. Averigua donde quiera que esté. Le encontrarás en una subasta. Cómpralo con tu dinero y vuélvelo a traer. A alguien de nosotros nos gustaría que tanto el esposo o la esposa nos haga eso. Y cuando no quiera venir por segunda vez, tengamos que comprarla. Dios manifiesta en este libro un amor desbordante por nosotros. Entonces quiero decirles, hermanos, que reflexionemos. Todas las cosas que nos hayan sucedido, nuestro presente depende de nuestra infidelidad. No le somos fieles. Venimos tal vez por tranquilizar nuestra conciencia. Entonces, dice, no hay verdad, no hay amor, no hay justicia, lo vemos delante de nuestros ojos, ni misericordia, no hay. Si hubiese misericordia, hermanos, estaríamos dando de lo que ya hemos recibido. Estaríamos evangelizando por gracia, porque por gracia hemos sido salvos. ¿Dónde están? ¿En qué nos entretenemos? ¿En qué pasamos el tiempo? Ya hemos evangelizado las personas de nuestro alrededor, especialmente nuestra familia. A Oseas le habla de su familia. Oseas diría, bueno, que se pierda, ya vino, pero ya se fue. Pero el Señor le dice, esto no queda ahí. Ve y vuélvelo a traer. Ahora paga el precio. ¿Qué te parece? Así es mi pueblo. Yo lo creé, le puse en un paraíso. Le llené de todas las bendiciones y beneficios de mi salvación. Y lo rechazaron. Y se fueron. ¿Y qué dice ahí? Rechazaron al Dios de la gloria, al Dios de la gracia. Y se fueron a adorar un palo. Un pedazo de madera, un trozo de madera, una rama. A ese Dios hoy le alaban, le adoran y le piden cosas. Hermano, me tocaba tan profundo cuando leía esta parte. Yo digo a veces, hermanos, no puedo entender cómo el pueblo de Israel, siendo liberado, sacado de la esclavitud, del pecado de Egipto, habiéndolo llevado Dios por ese camino, abriéndoles camino, parece que Dios mandaba una caterpillar, un tractor delante para que les prepare un camino, porque nunca había camino por ahí. Abrió un mar y los condujo. Pero apenas estaban en el desierto, se olvidaron de aquel Dios que los liberó de Egipto, de la maldad del pecado, y empezaron a adorar un becerro de oro. Yo digo, no entiendo Israel. ¿Cómo es que Israel es tan duro, tan falta de entendimiento? Pero cuando me miro a mí a través de esta palabra, digo, yo también soy humano. Si ellos adoraron a un Dios de oro, yo ¿a cuántos dioses de oro adoro? ¿A cuántos dioses de oro yo le sigo y le pido? ¿Qué busca el hombre en este tiempo?
¿Cuántos becerros de oro lo distraen? ¿Cuántos becerros de oro le estorban el camino? Entonces, no voy a mirar a Israel. Israel falló, pero es el pueblo de Dios. Y nosotros hoy fallamos y somos el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que me estorba y no estoy en los cultos? ¿Qué es lo que me distrae? ¿Qué busco? ¿Posesiones? ¿Dinero? ¿Qué busco? ¿Se me antoja un carro del año y no paro hasta tenerlo? ¿Qué busco? ¿Dinero? ¿Fama? Hay muchas cosas, hermanos, que este mundo no va a tratar de estorbar. El engaño y el pecado, desde hace siglos y generaciones, ha sido estorbada. Y ese enemigo no se cansa de seguir haciéndolo, porque sabe que de alguna manera nos va a distraer aún a los que somos fieles. El Señor dijo que en estos días se acortaría el tiempo para evitar de que aún los fieles sean desviados. Entonces, dice el Señor, ni conocimiento. No hay conocimiento. No hay. ¿Y quién es el que da el conocimiento en la iglesia? ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Me están oyendo? ¿Quién es el que trae el conocimiento en la congregación? El sacerdote. El sacerdote. Entonces, si no hay conocimiento, es porque el sacerdote está fallando. Es porque el sacerdote está viendo tal vez otras inclinaciones, otras funciones, y se está descuidando. Tampoco es el sacerdote a quien tienen que seguirle, porque el sacerdote solamente es el que instruye, el que capacita. Pero todo lo hace Dios cuando hay una voluntad genuina del pueblo que quiere oír, del pueblo que se interesa. A mí me agrada, me encanta, hermano, cuando ustedes, hermano, me dicen, voy a venir, vamos a hablar, quiero algún consejo. Gloria a Dios. Me encanta porque ese es mi trabajo, para eso me llamó el Señor. Pero les diré también, hermanos, que a veces los espero y no aparecen. Entonces, ¿quién los está distrayendo? Está bien el trabajo. No estoy en contra del trabajo, de las labores. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Él tiene una contienda. ¿Y por qué es esa contienda? Porque nosotros, hermanos, no estamos respondiendo al requerimiento de nuestro Padre. Él lo puede hacer todo. Pero el pueblo, hermanos, es confundido en su fe por la naturaleza. ¿Qué estamos buscando primeramente? ¿Qué es lo que está primero en nuestro corazón? Dice ahí que se fueron detrás de una astilla, de un pedazo de madera, de un pedazo de yeso. Tal vez el resto de esa madera lo metieron a la leña, al fuego, y al otro pedazo lo adoran. ¿Dónde está el entendimiento del pueblo por falta del conocimiento de Dios? El versículo 2 dice, perjuran. Miremos. La gente, el pueblo de Dios, jura, miente, mata, roba,
adultera, homicidio tras homicidio. ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? ¿Por qué la tierra sufre? ¿Por qué la tierra se lamenta? Porque el conocimiento de Dios se ha echado a las espaldas. Y hoy hay otro conocimiento. Filosofía, política, redes sociales, mucho celular. Saquemos conclusiones, hermanos. ¿Qué adelanto nos ha traído tanta televisión, tanta política, tanto celular, tantas películas, aún películas cristianas? ¿Hemos asimilado todo esto? ¿Quién confía en la ley? ¿Quién usa hoy los 10 mandamientos? ¿Nos acordamos de los 10 mandamientos? Amén. Romanos nos habla que la ley no es mala, pero nosotros hemos sido llamados para predicar el principio del Evangelio, y el principio del Evangelio es Jesucristo. Y sabemos, hermano, que la palabra de Dios es suficiente para salir de todas estas crisis. Gloria a Dios. Y la presencia de Dios en nuestras vidas será muchísimo mejor para que nosotros, los sacerdotes, empecemos a gobernar bien las cosas como Dios quiere que nosotros lo hagamos. No por nuestra cuenta, sino con Él. Este libro, hermanos, habla de tantas cosas. Entonces, yo me confronto y digo, ¿cuántas cosas estoy jurando sin darme cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Cuántas cosas estoy mintiendo? ¿Cuánta generación estoy matando? ¿Cuánto estoy robando? Y estoy caminando como hijo de Dios. El problema del pueblo de Dios es que ellos eran conocidos como el pueblo de Dios. ¿Cuántos sabemos que Israel es el pueblo de Dios? Pero ¿cuánto vemos aquí que Israel no conoce a Dios? Porque si Israel conociera a Dios, entonces le amaran, le fueran fieles, estarían al día con el pacto que Dios hizo. Hoy establezco, dijo el Señor, mi nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no es en la letra, ya no es en las leyes, ahora es conmigo. Pero ni una cosa ni otra ni la otra parece que funciona. Yo les digo esto, hermano, porque el Señor me habló a mí claramente. Y dice en el 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Cómo están las naciones? Guerras por aquí, guerras por allá, asalto por aquí, sicariato por allá. ¿Nos ha movido el corazón esto? Nos hace pensar, estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere
ya ha sido condenado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gracias, hijito. Y en el 3:19 de Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa luz nos alumbró a nosotros. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace las cosas buenas viene a la luz. Pero el que no, huye de la luz. Y nosotros ya hemos sido limpios, nosotros ya hemos sido alumbrados. Entonces nosotros debemos obedecer y acatar lo que el Señor nos ha llamado a hacer, hermanos. Y esta iglesia se fortalecerá. Amén. Con la palabra de Dios, que es suficiente. Todos los pormenores, todos los problemas se eliminarán, hermanos. Porque Dios, así como le mostró al pueblo de Israel, aunque el pueblo era rebelde y 40 años no salieron del desierto, Dios no los abandonó. Dios los mantuvo, los alimentó 40 años. Pero ¿cuál es el resultado de ese pueblo? Se quedó en el desierto. ¿Para qué tanta lucha? ¿Para qué tanta pelea? ¿Por qué no quisieron salir del desierto? Porque amaban el mundo y ellos querían volver a Egipto. Dios vio que no eran aptos. Una segunda generación es la que entró, porque ellos se descuidaron. Y nosotros, hermanos, podemos estar caminando en este desierto muchos años. ¿Y de qué nos ha servido? Ver tantas cosas, tomar tantas cosas del mundo, usar tantas cosas del mundo, cuando no hemos adelantado. Entonces, cuando dice se extenuará, dice ahí en el 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿Saben lo que es el fin del enemigo? El fin del enemigo es cansar al pueblo de Dios. Ocuparlo en una cosa y en otra cosa y en otra cosa y en todas las cosas. Lo que hacía con el pueblo de Israel en Egipto. Ellos tenían que hacer una cuota de adobes. Y cuando Moisés se presenta para sacar al pueblo de Egipto, Faraón, ¿qué dijo? Es la ociosidad de estos. Vamos a hacerlo, que hagan más adobes. Igual Moisés se iba a Faraón, que deje salir al pueblo. Faraón dijo entonces, aún le sobra tiempo. Si antes le traíamos paja, ahora le vamos a decir que ellos mismos vayan a traer su paja. Que ellos mismos carguen el agua y hagan la misma cantidad de adobes. Entonces ese pueblo trabajaba todo el día haciendo adobes. En la madrugada tenían que ir a traer la paja. Y en la noche tenían que proveerse del agua y cavar la tierra para cumplir con la cuota del siguiente día. Ese pueblo no tenía tiempo para Dios. Hoy, ¿qué está pasando con nosotros? Nos ocupa en una cosa, en otra cosa. Sabemos. El pueblo de Israel sabía que hay Dios, pero no le conocían. El pueblo de Israel no era ignorante en ese sentido,
pero no tenían experiencia con Dios. No le buscaban. Y porque no le conocían, entonces no le amaban. No le eran fieles. Porque no conocían a Dios, dejaron al Dios verdadero, al Dios de la bendición, al Dios de la vida, y se fueron a buscar a una cosa que no era Dios. Y perdieron su tiempo. Nosotros puede pasarnos eso mismo, hermanos. Por eso, este mensaje, hermanos, es un llamamiento a la fidelidad. Es un llamamiento a aprender a amar al Dios eterno. Él quiere que nosotros le amemos. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Amén. Él quiere que nosotros caminemos con Él. Él es la fuente de la vida y por lo tanto Él tiene, hermano, las fórmulas cómo hacernos felices en esta vida. Gloria a Dios. Amén. Él nos ha dado esta vida y también nos dará la forma cómo vivir esa vida en abundancia. Amén. Porque dice que el ladrón no ha venido sino a robar, matar y destruir. 3 cosas. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermano, por esta palabra, que el enemigo nos está robando. ¿Qué nos roba? ¿Qué roba el enemigo? Roba la palabra. Si el enemigo roba la palabra, nos ha robado todo, hermanos. Y por eso nos mata espiritualmente. Muertos espiritualmente. No hablamos el mismo lenguaje. Hablamos diferentes cosas. Y finalmente nos va a destruir el alma. El pueblo de Israel era un pueblo que tenía una religión. Y muchos en la iglesia también nos hemos vuelto religiosos. El problema de Israel, hermano, que tenía una religión sin Dios, una religión vacía. Nosotros no tenemos una religión vacía. Y tal vez usted, hermano, me diga, ¿pero qué hablas de religión? Si nosotros vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27, nos habla de religión. Y dice que hay religión buena y hay religión mala. La buena religión es la que nos hace asimilar de la palabra de Dios. Nos llena de la palabra de Dios. Porque es una religión buena y nos conduce a lo bueno. Pero una religión mala nos lleva a entretenernos en cosas. Y tal vez eso está pasando con nosotros, hermano. Estamos viviendo una religión. Estamos transitando solamente. Entonces, mi llamado es, hermano, vamos a tener un discipulado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué tiene que pasar con nuestra iglesia? Nuestra iglesia es llamada a la transformación. Nuestra iglesia tiene que tener un discipulado firme para que un solo lenguaje, Gloria a Dios. una sola doctrina, nosotros hablemos donde quiera que vayamos. Gloria a Dios. Porque si andamos así, hermano, va a ir usted de viaje y le van a preguntar, hermano, ¿es bueno congregar los sábados en vez que los domingos? Y la gente está confusa, la gente está temerosa, no sabe qué responder. El asunto no es guardar el sábado,
El asunto no es guardar el domingo, como estamos tal vez guardando una religión. El asunto es guardarnos nosotros y descansar en el Señor del sábado. Sábado significa reposo. Sábado no es día. Porque en el tiempo en que se dictó la ley, no había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Había primer día, segundo día, tercer día. Y sábado es descanso, pero descanso en el Señor. No es descansar en el día. El hombre y la mujer pueden dormir todo el día sábado. Y el día domingo levantarse perturbado, porque es el alma que tiene que descansar. Y el alma descansa en su Señor. No descansa en el sueño. Gloria a Dios. Alguien se acuesta perturbado por un problema. Y ese problema no lo deja en el Señor. El día siguiente va a despertarse. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. El día siguiente va a despertarse con el mismo problema. Y va a cargar desde la mañana con el mismo problema. Y en la tarde va a sentirse tan cansado y perturbado porque no ha descansado de ese problema. Su alma sigue afligida. Su espíritu muerto. Entonces es necesario, hermano, que nosotros estructuremos nuestra vida, pero en Cristo, en el Señor. Entonces, dice la palabra, y se extenuará, tratará de confundirse y cansarse al morador de esta tierra, con tanta carga, con tanto estrés, con tanta preocupación, y la gente anda perturbada, cansada, ensimismada. No tiene descanso. Y miren lo que dice. ¿De qué sirve ser religiosos, hermano? Una religión falsa. Con las bestias del campo y con las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ah, no, por eso yo estuve en la iglesia Nueva Jerusalén y cantaba los coros. Y predicaba y enseñaba. Y barría el templo. Gloria a Dios. Pero al final estamos muriendo con la misma naturaleza. Y en el 4 dice, vamos rápido, dice, ciertamente hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Nadie reclame, nadie denuncie, porque desde el sacerdote hasta abajo están perdidos. ¿Qué reclamas? Sin fundamento. ¿A qué acusas? Si tú andas lo mismo. Por eso que nosotros, hermanos, no podemos hacer justicia. Voy a mi casa y salgo calladito, porque ahí me conocen más que nadie. Si no predico en mi casa, ¿por qué no predico? Porque mi esposa me conoce, porque mis hijos me conocen. Me van a decir, ¿qué predicas tú si andas lo mismo? Por eso es que hay muchos predicadores que van al extranjero y no predican en su casa. Entonces, esto nosotros tenemos que limpiar. 5. Caerás por tanto en el día y caerás también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. ¿Qué es esto? Si el profeta anda perdido, por eso no enseña, no tiene testimonio. Si el profeta anda ensimismado y se calla, caerá de día
Y con él también caerá el profeta de noche, el sacerdote de día, el que ministra la palabra, el que enseña la palabra, el que vive la palabra. No lo hace. Predica y enseña, pero no lo vive. Juntamente con el profeta, perecerá de noche. Porque ambos son cómplices. Mire qué terrible, hermano. Si yo no les enseño, hermanos, y no corrijo algunas cosas con la palabra y con mi testimonio, entonces ¿qué está pasando? Soy cómplice de ustedes. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir, hermano? Usted tiene que venir temprano cuando yo llego tarde. ¿Qué le voy a decir si un día me encuentro en el mercado y que me están reclamando porque no pagué la deuda? Porque me quedé con el vuelto. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a corregir? Puedo enseñarle un año que no se roba, pero en un instante le derrumbo todo lo que le enseñé. Entonces, tanto el sacerdote como el profeta andan en lo mismo. Y de esas iglesias, hermanos, hay muchísimas. ¿Cuál es la consecuencia? Tu madre destruiré. ¿Cómo está la nación? ¿Cómo está la nación? Destruida. A tu madre destruiré. Donde naciste, donde vives, donde comes, donde vistes, donde trabajas, lo destruiré. Y en el 6 hay 3 cosas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a ver nuestro panorama. Si nosotros analizamos nuestra nación, tenemos que analizarnos nosotros mismos. ¿Por qué andamos en estas circunstancias? El pueblo de Dios no es un pueblo ignorante, hermanos. Aunque el mundo nos tenga por ignorantes, dice, no, esos son religiosos. Pobrecitos ellos. Ellos no saben filosofía, ellos no saben ciencia. Ellos no saben estas cosas. Pobrecitos ellos con la Biblia y allí nomás orando. Hermano, pero ahí en 1 de Corintios, el capítulo 1, 27, nos habla del hombre natural y el hombre espiritual. En el capítulo 2 de 1 de Corintios, el verso 14, nos habla de que el hombre natural llama al conocimiento de Dios locura. Es mejor estar locos, pero de acuerdo con Dios. Entonces, ¿quién es el que sabe más? A ver, aquí dígame, hermano, ¿quién es el que sabe más? ¿El hombre natural o el hombre espiritual? Espiritual. Correcto, bendito sea Dios. Le preguntaron a Pedro, uno que tal vez apenas sabía escribir. El Señor Jesucristo le dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le enseñó? ¿La ciencia, la matemática? El Espíritu. Le preguntaron a un hombre, un erudito, un doctor de la ley, Nicodemo. Nicodemo se fue de noche y le buscó al Señor. Le dijo, ¿qué haré, Señor, para heredar la vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, un doctor de la ley, no sabía. Pero dijo, sabemos que vienes de Dios. Nicodemo sabía, pero tenía miedo. Él sabía que Jesús era alguien, un maestro, le dijo, maestro.
enséñame. Yo sé toda la ley, pero no te conozco. Y se quedó toda la noche porque el Señor, el Maestro, le empezó a instruir. Otro se hubiera seguido. Ah, no, este no está de acuerdo conmigo. Me dice que tengo que nacer de nuevo. Yo no entiendo esas cosas. Y le volvió a decir, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. Un erudito, pero natural. Nicodemo no era espiritual. Era un hombre natural que se había aprendido de memoria la Biblia. Un hombre natural. No tenía el nuevo nacimiento. No tenía el Espíritu Santo. Por tanto, no entendía. Sin embargo, otro, al lado de Jesús, en la misma circunstancia, Jesús estaba crucificado y este también. Había otro. Un ignorante, un pecador, un ladrón. Él dijo, yo tal vez no entiendo, pero quiero entender. Este que está acá no es un hombre común. Porque los hombres comunes cuando lo crucifican como yo, injuria, insulta, maldice. Pero este, a pesar de ser inocente, no dice nada, está callado. Más bien está diciendo, me mueve el corazón. Padre, perdónalos porque no saben. Yo quiero tener ese conocimiento, dijo el ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se volvió un hombre espiritual. Y por ser espiritual, por ese conocimiento que le transmitió el Señor Jesucristo, le llenó el corazón. No era necesario ni siquiera que congregue, ni siquiera que se bautice. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Cristo que nos da el conocimiento perfecto, la sabiduría del cielo. Y nosotros tenemos que ser diferentes de lo que son el mundo, diferentes de los religiosos. Gloria a Dios. Diferentes de los que se llaman sacerdotes y no lo son. Nosotros tenemos que tomar nuestro papel, o lo tomamos hoy o nos lamentaremos mañana. Entonces, tres cosas en el 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento del cielo, el conocimiento de Cristo, la sabiduría de Cristo, y llegaremos al cielo y viviremos con Él por ese conocimiento. El pueblo hasta hoy se arrastra, se destruye porque no hay conocimiento de Dios. ¿Qué más dice? Algo importante. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Bendito sea Dios. ¿Cuántos hombres, hablo de hombres, han sido echados del sacerdocio? ¿Cuántos hombres y hombres de Dios no lo respetan en su casa? ¿Cuántos hombres de Dios su familia vive como quiere? No hay autoridad en esa casa. ¿Por qué? Porque les falta el sacerdocio. Porque no hay sacerdocio. ¿Qué tiene que hacer un líder espiritual? ¿Qué tiene que hacer primero? Transmitir lo que tiene en el corazón. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros en el corazón? A Cristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Líderes. Tienen que ser líderes a partir de su hogar, a partir de su familia. Esos son los líderes que le sirven al Señor y son aprobados. Gloria a Dios. El líder de familia es el que conduce a las personas de su casa primeramente a Dios. Es el que
Es decir, los conduce a la iglesia. Les da el conocimiento de Dios. Porque también, hermano, yo puedo ser conocido. Pero la palabra nos dice que no por lo que hable, sino por sus frutos. Entonces nos centramos aquí. Líderes de la iglesia, sacerdotes, profetas, son llamados ustedes. Apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. Dios. Tenemos que salir de nuestras casas. Y nuestra generación tiene que conocer a Dios. Tiene que ser instruido por la palabra. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? ¿Por qué el Señor aquí? ¿Y qué más dice? En el 6. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. 3 cosas, hermano. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? ¿A dónde debemos mirar? Señor, ten misericordia. Si no dejé que entres en mi casa antes, ahora te abro todas las puertas, todas las ventanas. Y aquí me siento y te espero, porque es contigo el trabajo. Hombres y mujeres hoy trabajan, hermanos. Y el hombre dice, aquí traigo el dinero, toma el dinero. Y piensa que con el dinero solamente es suficiente. Malaquías 2:14 dice que él de 2 espíritus, habiendo tenido tanto espíritu, de 2 espíritus hizo uno, una sola carne, marido y mujer, para que de esa unión se llevara una generación para él. Qué tremendo es eso, hermano. Una generación. Para él. Y en Salmos 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. Hombre, mujer, ¿por qué trabajas tanto y te descuidas de Dios? Si las posiciones que tienes, los carros, las casas, las empresas, el dinero, no lo vas a llevar al cielo. Lo que vas a llevar al cielo es tu generación, tus hijos. Entonces, ¿por qué nos equivocamos tanto? Por falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento que nos hace tambalear. Y hoy, hermano, nos paramos. Hace como dice el profeta. Párate en los caminos y mira. ¿Cuál es mejor? ¿La senda antigua o la nueva? Vuelve a la senda antigua y empieza. Apocalipsis nos dice, tengo contra ti algo. ¿Qué es ese algo? Que has perdido tu primer amor. Vuelve por tanto y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vengo pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuántas iglesias cerradas? ¿Cuántas iglesias destruidas por falta de conocimiento? ¿Qué significa candelero? Jesús es el que camina entre los candeleros. Candelero es una iglesia. Entonces Él dice, vengo pronto a ti, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero, sacerdote. Y todos nosotros somos sacerdotes. Pedro dice que nosotros somos nación santa.
Amén. Amén. Real sacerdocio. Sacerdocio santo, dice unos versículos antes. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, la riqueza del cielo a los moradores de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, esto es un llamado para nosotros, hermano. Es un llamado. Y primeramente el Señor me está llamando a mí. Por eso yo vuelvo a pedirles perdón. Perdónenme por no haber hecho el trabajo en que el Señor me mandó a hacer. Mucho descuido. Descuido con el discipulado. Descuido con la enseñanza. Descuido, hermanos amados, con el testimonio. Descuido por falta de práctica. ¿De qué sirve, hermanos amados, que les enseñe, les enseñe, les enseñe y no se realiza y esa enseñanza se vuelve a perder? ¿No es mejor llevarlo a la práctica? Amén. Amén. ¿No es mejor lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? ¿Alguien puede leer? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 cosas importantes. ¿Lo está haciendo el sacerdote? Dígame usted. ¿Lo está haciendo el sacerdote de esta iglesia? Dígame, sea franco. No lo está haciendo. Otra vez, perdóneme, iglesia. No debe haber este descuido. Y usted asista, hermano. Amén. Porque ¿qué es lo que dice usted? ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Hay un ratito. En aquel tiempo, hermanos, traían las ofrendas, el pueblo traía las ofrendas y el sacerdote lo recibía. Esas ofrendas eran para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Un hermano traía 5 libras de cordero, por decir. De esas 5 libras el sacerdote debía tomar una para él. ¿Y qué pasaba entonces? El pueblo traía las ofrendas. Y el sacerdote agarraba el sacerdote su porción. Pero como el pueblo traía ofrendas y el sacerdote no enseñaba, el sacerdote no se preocupaba por la edificación del pueblo. ¿Qué pasaba? El pueblo pecaba más. Entonces el sacerdote se dio cuenta y dijo, mientras el pueblo peque más, mientras yo no les enseño, el pueblo peca más, van a traer más ofrendas y me conviene. ¿Se da cuenta, hermano, la gravedad? ¿Se da cuenta la astucia del sacerdote? ¿Cuántas iglesias grandes han caído, hermano? Porque el pueblo trae y ese sacerdote, ese pastor se ha llenado de riqueza y ha empezado a enseñar tonterías en vez de la verdad de la palabra de Dios. ¿No hay verdad? ¿No hay misericordia? ¿No hay conocimiento de Dios? Entonces, mientras el sacerdote recibía más ofrendas, se olvidaba. Y el sacerdote se enriquecía. El 8 dice, en el 7 dice, miren, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, dice el Señor. También cambiaré su honra en afrenta. Por cuanto esto hicieron, sacerdote, y por cuanto esto arrastraste a mi pueblo,
te avergonzaré, Amén. te destruiré. ¿Sobre quién recae esto primero? Y sobre el sacerdote. El 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Se vuelven hasta famosos. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré, dice en el 9, por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Para qué queremos una iglesia así, hermano? ¿Para qué mantenernos en una iglesia así? Si tanto el sacerdote como el pueblo, por eso dice Apocalipsis, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré, lo dice a la iglesia de Éfeso, quitaré tu candelero de su lugar. Desaparecerá sacerdote y pueblo. Cerraré. ¿Para qué? Si es para mal testimonio. Entonces estos comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Cometerán adulterio, y la tierra se enlutará. Cometerán fornicación, y no se multiplicarán. Entonces, cuando un sacerdote pierde la autoridad de su casa, hermanos, la fornicación trae ruina, trae afrenta. El adulterio trae ignorancia, ruina y destrucción. Y más el adulterio empujará a nuestras hijas para que ellas, hijos, hijas y hijos, forniquen y adulteren. Porque esa es la vitamina que se pone en las casas siendo cristianos. Once dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La idolatría que destruirá al pueblo de Dios. El vino lo llenará al hombre y le quitará el juicio. El hombre se volverá torpe, insensible, perdido. Y eso pasa hoy, no solamente con el vino, con el tabaco, con la droga. Mi pueblo, su ídolo de madera, pregunta, y el leño responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. ¡Qué entendimiento, hermano! Un pecador, un borracho, tenga que ser un ídolo de un pedazo de madera y yo tenga que ir a adorarlo. Algo que no habla, que no piensa, que no siente, que no camina, que no oye. Mire, hermano, la situación en que ha venido a caer el hombre. Y nosotros siendo llamados para corregir todas estas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Aún estamos permitiendo que en nuestras casas vengan esos consejos. No tenemos discernimiento por falta de conocimiento. Sacerdotes están pintados. Ya se les ha quitado la autoridad, el dominio, el control. ¿Qué nos queda?
contentarnos y perdernos. Pero hermanos, ahora nosotros nos levantamos. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Y levantamos esta palabra juntamente con nosotros. Gloria a Dios. No nos quedaremos quietos ni en teorías, sino conoceremos a nuestro Dios en la práctica. Es momento, hermanos, de poner en obra la obra que el Señor nos ha dado a realizar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hemos sido llamados para algo grande, hermanos. Amén. Oseas nos está hablando. Lea el libro de Oseas y usted va a ver qué maravilloso es. Cuando vea la narración de Oseas y Gomer, cuando Dios le manda, hermanos, tómate a esa mujer, a esa prostituta, tómalo, porque te va a abandonar, te va a dejar con tus hijos, pero no renuncies a ella, ve y tómalo. De una subasta, imagínense. El pueblo de Dios está siendo negociado, hermanos. Ofertas. Ven acá a esta iglesia, dice, oferta, 2 milagros por 1. Trae tu ofrenda. ¿Entienden eso? 2 milagros por 1. Oseas obedeció. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecer. Porque el Señor dice, yo te hice, te perdiste, fui y te compré de nuevo, ya no te me pierdas. Ve conmigo y triunfaremos. El Señor nos ha llamado para bendición Gloria a Dios. y para vida eterna. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú eres soberano, así como te cantamos, te alabamos, Señor. No hay nadie más grande que tú. Aleluya. Y ese grande y poderoso es el que nos ha llamado. Y el que nos alerta. Y el que nos dice, esta palabra es para ti. O te rectificas hoy, o vengo sobre ti. Esta es tu palabra, Padre. Esta es tu palabra, Señor. Gracias por darnos en esta mañana. Gracias por hablarme doblemente en esta mañana. Porque sé que te estoy fallando, Señor. Pero ayúdame, dame fuerza. Y te pido, Señor, ayúdame. Estoy dispuesto, Señor. Pon en tu pueblo un espíritu de sumisión, obediencia. Pon en tu pueblo hambre y sed del conocimiento tuyo, Señor. Y empecemos a corregirnos nosotros primero. Oh Señor, si te amamos, vamos a obedecer tu palabra. Si realmente te amamos, vamos a volver a ti. No adoraremos a otra cosa. No dejes, amado Dios, que algo nos estorbe. Que no haya ningún Dios, solamente tú, Señor. A ti correremos, nos postraremos, te glorificaremos, te honraremos, te alabaremos, te adoraremos y te serviremos. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque hallamos en ti misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tu pueblo. Grandemente bendice a tu pueblo.
Llénalo de tu palabra y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.